Bien, primero, bueno, saludarlos a todos, que tengan una excelente jornada, hayan tenido un buen día. Eh, la clase de hoy está principalmente destinada a seguir con el tema de vectores. Nosotros partimos la clase anterior con esta idea, definimos lo que era un vector y dimos dos grandes características que estos tenían. Por un lado, dijimos que los vectores tenían una magnitud y una dirección, y para calcular esa magnitud y dirección dependía de las componentes rectangulares que éste tenía. Hoy día vamos a invertir esa información, le vamos a dar una mirada de vuelta y vamos a ver que a través de los elementos de magnitud y dirección podemos calcular las componentes rectangulares. Entonces, voy a compartir el documento. El tema en sí, hoy día es seguir viendo los vectores en el plano, viendo la descomposición de un vector y cómo yo voy a sumar esos vectores cuando estén descompuestos. Entonces, cuando hablamos de descomposición de un vector, hablamos de descomposición cuando nosotros tenemos un vector y conocemos como elementos del ejercicio la magnitud y su dirección. Entonces aquí es sumamente importante escribir esto, que para el desarrollo conocemos el valor de la magnitud y dirección del vector. O sea, como les dije recién, en la clase anterior partimos desde las componentes rectangulares. Yo tenía conocido el valor en X y el valor en Y, y con eso calculaba la magnitud y la dirección. Pero ahora voy a ir al revés. Ahora conozco la magnitud, conozco la dirección y voy a calcular las componentes rectangulares. Y eso se llama descomposición de un vector. Entonces, si conocemos el valor de la magnitud y dirección del vector, podemos encontrar las componentes rectangulares. Y esas componentes rectangulares las habíamos llamado a X y a Y, que habíamos definido de un vector A. Entonces recordamos que en el plano cartesiano nosotros tenemos el eje X positivo y negativo y el eje Y positivo y negativo, y vamos a tener un vector cualquiera que va a estar en este plano cartesiano y lo vamos a dibujar en el primer cuadrante. Entonces aquí vamos a tener nuestro vector, que era el vector A, y yo conozco su magnitud, conozco el largo, o sea, desde aquí del 0,0 a ese lugar, y conozco la dirección que éste está teniendo. Entonces, ¿qué es lo que quiero calcular? Lo que quiero calcular ahora es cuál es el valor que adquiere este vector en el eje horizontal. ¿Cuánto vale este lado de ese triángulo rectángulo? Y quiero conocer también cuánto vale este lado del triángulo rectángulo. Recordemos que este valor era AX y ese lado es el mismo que llego acá, que viene siendo AI. Y esas son las componentes del vector. Entonces, quiero determinar esto. ¿Cuánto vale cada uno de estos elementos? Y como ya lo dijimos en la clase anterior, ¿qué es lo que se forma acá? Si yo tomo esto, lo que se forma ahí en el plano cartesiano, en sí simplemente es un triángulo de tipo rectángulo entre las dos componentes del vector y la hipotenusa, que viene siendo la magnitud del vector. Recuerden que el vector se escribe entre dos rayitas como valor absoluto y esa es la magnitud. Entonces, tengo ahí la magnitud y quiero calcular este lado, cuánto vale, y quiero calcular ese lado, cuánto vale. Y eso lo hago en función de este ángulo, y ese ángulo es conocido. Entonces, tengo acá un triángulo rectángulo, y para poder calcular las componentes debo utilizar una herramienta matemática que es la trigonometría. La trigonometría me va a permitir a mí poder determinar el valor del lado en X y el valor del lado en Y de este vector que está en el plano. Entonces, para ello, debo recordar la función trigonométrica coseno. Si yo tengo este triángulo rectángulo y aplico el coseno del ángulo, que es la dirección del vector, voy a tener la siguiente representación. El coseno era el cateto adyacente partido por la hipotenusa.
El cateto adyacente en este triángulo es la componente en X, esa que va ahí. Por lo tanto es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa en este triángulo rectángulo es la magnitud del vector. Entonces, si yo despejo AX, obtengo que AX es simplemente la magnitud que tiene el vector por el coseno de su dirección. Este que está acá abajo dividiendo pasa hacia arriba multiplicando y me queda una ecuación lineal. Por lo tanto, esta es la manera de calcular la componente rectangular en el eje X. Del mismo modo ahora puedo aplicar la función sen trigonométrica para el ángulo. Y la función sen era el cateto opuesto, que viene siendo el opuesto al ángulo, que viene siendo la coordenada ahí, y eso dividido nuevamente por la hipotenusa, porque la función sen y coseno se dividen por la hipotenusa del triángulo rectángulo. De tal manera que ahí pasa a ser entonces la magnitud del vector por el sen del ángulo. Y a través de esa relación matemática yo puedo calcular entonces la componente rectangular en el eje Y. Entonces fíjense, a través de estas dos herramientas matemáticas, ¿sí?, yo puedo obtener el valor de las componentes rectangulares. Por lo tanto, esta parte inicial de los vectores es un ida y vuelta. Si yo conozco las componentes rectangulares del vector, puedo calcular su magnitud y su dirección. Pero si yo conozco su magnitud y su dirección, puedo conocer las componentes rectangulares del vector. ¿Y por qué es importante el proceso de descomposición? Porque eso es lo que yo conozco por la mayoría de las veces de los vectores cuando están planteados en ejercicios teóricos. En un ejercicio teórico la mayoría de las veces a mí me van a dar la magnitud del vector y en qué dirección está actuando según el sistema de referencia que estemos utilizando. Y para poder operar algebraicamente con el vector yo necesito escribirlo sus componentes rectangulares. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero sumar vectores y encontrar el vector resultante, y esto quiero recalcarlo mucho, cuando yo hablo del vector resultante me estoy refiriendo a que quiero sumar los vectores que están en el enunciado del ejercicio, necesitamos para esto conocer las componentes rectangulares de cada vector. Yo puedo hacer la suma de vectores de manera analítica, pero para eso necesito conocer las componentes rectangulares de cada vector. A través de esos elementos yo voy a poder hacer la suma. Si no conozco las componentes rectangulares del vector, no voy a poder sumarlo, porque los vectores no se suman en función de su magnitud, se suman en función de cada una de las componentes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esta suma de vectores a través de las componentes siempre con un ejemplo de por medio, no desde el punto de vista teórico. Entonces voy a proponer dos vectores. El vector A, minúscula, que va a tener menos 6 y tongo, más 8 j tongo. Y voy a tener el vector B, que va a valer 3 y tongo, menos 7 j tongo. Entonces aquí yo tengo el vector expresado en sus componentes rectangulares. Son estos valores, el AX y el AI. El AX para el A viene siendo el 6 y tongo, menos 6 y tongo. Y el AI para el vector A viene siendo 8j tongo. Y para el B, el AX viene siendo 3 y tongo y el AI viene siendo menos 7j. Estas son las componentes, ya en un ejemplo numérico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer a través de esta escritura del vector en sus componentes es sumar. Es encontrar A más B, que aprovecho de decirle que es una propiedad, me va a dar exactamente igual a que haga B más A. O sea, la suma de vectores es conmutativa. Y eso es súper importante. ¿Ya? La suma es conmutativa. Y ahora hacemos la suma. ¿Y cómo se suma? Se suma I con I y J con J. Yo no puedo sumar I con J, porque el I, recuerden que marca la dirección X,
y el j marca la dirección vertical. Entonces, si yo voy a sumar dos vectores, yo no puedo sumar un vector que vaya con j e i, porque eso no se puede cuando conozco las componentes rectangulares. Yo no puedo sumar menos 6 con menos 7, ni 3 con 8. Yo tengo que sumar i con i y j con j. Por lo tanto, la suma de vectores, en este caso, quedaría de la siguiente manera. Quedaría el menos 6 i tongo con el más 3, y eso me va a dar la componente i tongo, más el 8, más el menos 7 en j tongo. Por tanto, eso va a ser menos 3 i tongo más j tongo. Es 1, pero el 1 no se considera, así que se escribe j tongo. Y ahí tengo el vector suma entre a y b, simplemente considerando el i con el i y el j con el j. Entonces, eso es la primera idea que nosotros tenemos que tener. Yo puedo sumar los vectores, pero para sumarlos necesariamente tienen que conocer las componentes rectangulares. Hay otra suma, que es la suma gráfica, pero esa suma gráfica la vamos a ver la próxima clase. Entonces, ¿qué más puedo hacer a través de esta álgebra de vectores? Puedo, por ejemplo, la resta. Yo puedo tener b menos a. Pero aquí quiero comentarles algo. La resta de vectores en sí no existe como tal. Porque esa resta yo la puedo transformar en suma al hacer esto. Entonces la resta no existe. Y lo que hago con los vectores es siempre sumarlos. ¿Pero qué tengo que sumar para poder llegar a hacer la resta? Tengo que sumar el primer vector, que en este caso es el vector b, y le tengo que sumar, pero el negativo de a. ¿Y cómo consigo el negativo de a? De la siguiente manera. El a negativo es el mismo vector a, pero con todos sus signos cambiados. En vez de menos 6i es 6i positivo, y en vez de 8 positivo pasa a ser 8 negativo. Entonces ahora lo que hago es sumar el b, pero con el menos a. Y ahí estoy restando, pero no estoy restando, estoy sumando. Y esa es la gracia de este entendimiento. Entonces quedaría lo siguiente. El b en i tongo es 3, y le sumo el valor de i tongo, pero de menos a, entonces 6. Y eso me queda i tongo. Sumo, porque estoy sumando, el j tongo de b, que es menos 7, y le sumo el j tongo de menos a, que es menos 8. Y eso queda j. Por lo tanto me queda 9 i tongo más menos 15 j tongo. Y ahí tengo el vector resultante al hacer b menos a. Esto también es importante. Yo delante les dije, cuando uno le pide la suma de vectores, lo que está encontrando es un tercer vector que se va a llamar el vector resultante. Entonces, al revés, si a mí me dan o me piden el vector resultante de ciertos vectores, lo que están diciendo es que haga la suma de esos vectores. Y finalmente, ¿qué es lo que puedo encontrar también? Es una operación como esta. 2a menos 4b. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Estoy diciendo que los vectores pueden multiplicarse por un número cualquiera. Esto me está diciendo 2 por a y me está diciendo 4 por b. Y esto lo voy a escribir de esta forma. En vez de restar el 2a, le voy a sumar el menos 4b. Entonces, por un lado yo voy a calcular el 2a y por otro lado voy a calcular el menos 4b y los resultados de esas operaciones las voy a sumar. Entonces, hacemos lo siguiente. Voy a calcular primero el 2 por a. ¿Qué significa eso? Que el vector a lo voy a multiplicar por 2. Entonces, 2 por menos 6, eso es menos 12 y tongo. Y 2 por 8, eso es 16 j tongo. Ahora, ¿qué hago? Obtengo el menos 4 por b. Eso significa 4b. Entonces el menos 4 lo voy a multiplicar por todo el vector b, que es 3i tongo menos 7j. Entonces, menos 4 por 3,
es menos 12, y tongo, y menos 4 por menos 7, eso es 28 J tongo. Y ahí tengo el 2A y el menos 4B. Entonces, ¿qué hago ahora? Sumo. Entonces, luego que ya tengo esta situación, sumamos estos elementos. Por lo tanto, el 2A más menos el 4B quedaría de la siguiente forma. 12 con 12 se suman, menos 12 más menos 12, y eso me va a dar itongo. Y el 16 con el 28 también se suman, y eso me va a dar j tongo. Entonces, me va a quedar ahí valor pequeñito, ¿sí? Profe, me quedó una duda. El número 6, el menos 6, ¿de dónde salió? ¿Puede explicar de nuevo el ejercicio? Por favor, profe. Este menos 6, Sí. ese menos 6 es el vector A. Porque cuando yo Ah, ya tengo, está tomando los resultados de allá. Ah, ya. sí, porque cuando yo tengo 2 por A, significa que tengo que multiplicar el 2 por todo el vector A. Y el vector A es esto. Estos son los vectores originales con los que estoy trabajando. ¿Ya? Parece que quedó claro. Y 16 más 28, eso da 44. Y ahí queda el J tono. Entonces, finalmente, ahí tengo la resta entre el doble de A y el 4, el 4 de B. ¿Ya? Así que esa es la manera de operar con estos vectores. Los vectores son, su suma es conmutativa. Yo puedo tomar un vector y multiplicarlo por un número escalar. Y existe el inverso del vector. Aquí yo estoy tomando una suma, pero haciendo negativo el vector A, y ese menos A es el mismo vector A, pero con todos los signos cambiados. Por lo tanto, ahí está el inverso multiplicativo, donde yo tengo que multiplicarlo por un valor negativo. Así que esas son las propiedades mostradas en ejemplos concretos de la suma de vectores. Pero esto se hace conociendo las componentes rectangulares del vector. Entonces, ¿cómo yo obtengo esas componentes rectangulares? Si me dan la magnitud y la dirección, aplicando esas dos fórmulas, la componente x y la componente y. Y una vez que tenga el vector con sus componentes, lo puedo sumar. Bueno, tomemos estas dos ideas de descomposición y llevémosla a una situación teórica de cómo se pregunta en la prueba. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, determina la magnitud y la dirección del vector resultante. ¿Ya? En la imagen nos muestra tres vectores que están medidas en kips. Y aquí voy a hacer un asterisco. Si usted se va a la tabla de equivalencia, la fuerza se mide en kips, ya que lo vimos en la primera unidad. Y kips, y eso implica que un kips son 1000 libras fuerza. O sea, estamos hablando de 5000 libras fuerza, 7000 libras fuerza y 9000 libras fuerza, pero se abrevia para escribirlo más chiquitito como kips. Por lo tanto, estas son fuerzas. Tenemos una argolla que está anclada al suelo y sobre la cual están actuando tres fuerzas que van en distinta dirección y que están presentes ahí en el plano cartesiano. Tenemos una fuerza de 5 kips que está formando 40 grados con el eje X, una de 7 kips que está formando 70 grados con el eje X negativo y 9 kips que están formando 20 grados con el eje X negativo. Entonces, en base a esta información que nos entrega el dibujo, debemos determinar la magnitud y la dirección del vector resultante. Entonces, en términos teóricos, ¿qué es lo que tengo? Bueno, tengo la magnitud y la dirección de cada vector. Si me preguntan el vector resultante, entiendo que esto es la suma de los tres vectores. Pero para sumarlos, necesito conocer sus componentes rectangulares. Porque para hacer la suma de vectores, como lo acabamos de ver, necesito escribir el vector con i tongo, con j tongo, con i tongo y j tongo, para así sumar los tres. Entonces, debemos... Una consulta. ¿Sí? Dígame. Los ángulos siempre se miden desde el vector X, ¿cierto? Sí, los ángulos siempre van desde el eje X positivo. Por lo tanto, el 7 kips y el 9 kips debemos calcular su dirección. El que ya está definido es el de 5, porque de aquí Ya, para allá está medio 40, pero para ellos hay que medirlo. ya, profe. Bien, entonces lo primero que hacemos es calcular las componentes
de cada vector. Bien, para ello vamos a identificar los vectores con una letra. Este va a ser nuestro vector A, súper original. Este va a ser B y este va a ser C. Puede ser arbitrario, puede ser A, B, C o C, B, A, da lo mismo. Es para identificarlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular las componentes del vector A. La componente X del vector, vuelvo a la lámina inicial, es la magnitud por el coseno del ángulo. Entonces, la magnitud del vector A es 5 kips, que no voy a tomar la unidad de medida para que no quede tan largo. Vamos a trabajar con solo el número. Y lo tengo que multiplicar por el coseno de la dirección, que en este caso la dirección siempre se mide desde el eje X positivo a donde está el vector, que son esos 40 grados. Y ahí tengo la componente Y tongo del vector A. Y la componente J tongo es lo mismo, es la misma magnitud, el mismo dirección, pero con la función sen. Entonces 5 por el sen de 40 grados. Y eso da J tongo. Entonces ahora lo que hago es calcular cada uno de esos valores con la calculadora. Y digo 5 por coseno de 40. Para este cálculo y para la evaluación deben tener la precaución de que la calculadora esté en degree, ya que esté en deg, no en radianes ni en grados, porque si no los valores de coseno y seno van a ser diferentes y les van a dar otros resultados. Así que importante eso, calculadora en degree, calculadora en deg para realizar estos cálculos. Entonces, 5 por coseno de 40 da 3.83. ¿Sí? Lo está haciendo de la forma rápida, porque si lo haría, no sé, más detalladamente, haría primero el cálculo, qué sé yo, del coseno, y después lo suma con el seno, que es el I, ¿cierto? Pero ahí lo está haciendo de forma más rápida, ya lo está sumando. No estoy sumando nada, porque estas son las componentes del vector A. Todavía no hago ninguna suma, solo estoy calculando las componentes que forman al vector A. Porque este vector A, que tiene 5 kips y 40 grados, tiene un valor que llega en X y tiene un valor que llega en Y, que no es el mismo que tiene B ni que tiene C. Claro. Sí. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces aquí tengo 5 por seno de 40. Y ahí me da 3,21. Entonces aquí quedaría más 3.21 J tongo. Y ahí tengo el vector A expresado en sus componentes rectangulares. Y lo dejo ahí nomás, porque ese es el A. Pero ahora me falta B y me falta C. Entonces vamos a colocar el vector B con otro color. El vector B, su magnitud es 7. Y eso lo tengo que multiplicar por el coseno de su dirección. Y el vector B, ¿qué es lo que yo sé? Sé que está formando 70 grados, pero en este ángulo. Ese ángulo que está ahí. ¿Ok? Y como lo hemos venido diciendo desde la clase anterior, la dirección del vector se mide desde aquí hacia donde está el vector. Hasta ahí. ¿Qué es lo que sé? Sé que en el X positivo está el 0 inicialmente, y acá cuando está el eje X negativo están los 180 grados. Entonces, faltaría el 20, profe, ¿no? Claro, o sea, son 70. 70, Entonces, para que nos dé un total de 180, faltaría 20 solamente. ¿cómo? No, pues. Pero Aquí más hay los 70. 90 son 110. Eso. Claro, aquí serían 20, ahora entendí, estos serían 20, pero más los 90 iniciales son 110. Esa es la dirección del vector B, 110 grados. ¿Ok? Entonces aquí iría 110 grados y eso da Y tongo. Y le sumo, e insisto, la coordenada J tongo es lo mismo, pero en vez de coseno va a seno. 7 por sen de 110 grados y eso es J tongo. Entonces ahora escribo el vector. Quedaría 7 por coseno de 110 y da menos 2.39. Vamos a trabajar con dos decimales sin aproximarlo, ¿ya? Y en la prueba yo les voy a especificar en el enunciado si trabajan o no con decimal aproximado o no, para que el resultado sea más certero. 7 por seno de 110 y eso da 6.57.
J tongo. Y ahí tenemos el vector B expresado en sus dos componentes rectangulares, el I tongo y el J tongo. Y ahora vamos al vector C. El vector C, su magnitud son 9 kips, que anotamos 9 solamente. Por el coseno, la dirección del vector 9 es desde aquí hasta ahí. Entonces, ¿cuánto tiene que ser? Rápidamente, 160. 160, porque para llegar acá son 180 y ya tiene 20, o sea, 180 menos 20 te da 160 grados. Entonces, 160 en I más 9 por sen de 160 en J. Entonces, 9 por coseno de 160 menos 8.45 en I tongo y 9 por seno de 160, 3.07. Y ahí están entonces las componentes rectangulares de los tres vectores y lo hemos hecho por descomposición. ¿Ya? Hemos utilizado ese método para calcular las componentes. La componente X, magnitud por el coseno, y la componente Y, la magnitud por el seno. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien. Ahora No, bien, profe. lo que tenemos que hacer es encontrar la resultante. Y la resultante es la suma de estos tres vectores. Pero se hace I con I con I y J con J con J. Entonces, hacemos raya para suma y decimos el vector resultante. El vector resultante va a ser 3.83 menos 2.39 más menos 8.45 y eso va a ser en I tongo. Se suman todas las I. Más todas las J tongo. 3.21, 6.57, 3.07. Y eso es J tongo. Entonces, 3.83 más menos 2.39 más menos 8.45. 7.01. Entonces el resultante menos 7.01 en I tongo y en J tongo nos da 3.21 más 6.57 más 3.07. 12.85. J tongo. Y ahí Profe, una consulta. finalmente tenemos el resultante. Dígame. ¿Por qué queda menos 701, queda negativo? Porque acá tenemos dos valores negativos y uno positivo. Y lo que estamos haciendo es simplemente sumarlos así como si fueran valores. Pero son componentes. Pero se tienen que sumar de esa manera y lo que hemos obtenido es un vector que está en el segundo cuadrante. Por eso tiene una componente negativa en I tongo. Si yo quiero graficar este vector, que es lo que debo hacer para saber dónde está, ese vector R está en el segundo cuadrante, donde la componente Y es negativa y donde la componente J es positiva. Entonces, aquí tengo el I tongo, aquí tengo el menos X, y la suma de todas las componentes en X me dio menos 7. Entonces, este vector resultante tiene una coordenada en el eje X de menos 7,1 y en el eje Y de 12,85. Entonces, 1 hacia la izquierda, subo, llego ahí, y por tanto el vector resultante es el que parte del 0, 0 y llega a la intersección de esos dos vectores. Ahí está el resultante y estoy en el segundo cuadrante. Ya, pero ahí tengo el vector, no la magnitud y la dirección. Porque la magnitud y la dirección de este vector resultante, la magnitud es el largo que tiene ese vector y la dirección es el ángulo que forma con el eje X. Entonces ahora tengo que acordarme de la clase pasada. La clase pasada vimos magnitud y dirección y dijimos lo siguiente. Si yo quiero calcular la magnitud del vector resultante, lo escribo así. El vector entre dos rayitas. Y en la raíz
de cada una de sus componentes rectangulares al cuadrado. Entonces, la componente en X es menos 7.01, y eso se escribe así, al cuadrado, y le sumo la componente J tongo, que es 12.85 al cuadrado. Y esa es la forma de calcular la magnitud del vector. Entonces, decimos, paréntesis, menos 7.01 al cuadrado, más 12.85 al cuadrado. Yo les recomiendo que lo lleven al cuadrado y lo sumen y al final apliquen la raíz. A mí me da, y lo voy a anotar, la raíz de 214.2626 y aplico la raíz ahora y me da 14,63. Y esto estaba en kips, que era la unidad de medida que no anotamos, pero la cual están trabajando estos vectores fuerza. Entonces está todo en kips, por lo tanto la magnitud también se mide en kips. Y finalmente, para calcular la dirección de ese vector, recuerden que tenemos que calcular primero el ángulo, ¿sí? Y el ángulo lo obteníamos a través de la tangente a la menos 1. ¿Y qué se dividía? Se dividía la componente J tongo en la componente I tongo. Entonces, 12.85 dividido en menos 7,01. Recuerden que el tangente a la menos 1 en la calculadora se obtiene con shift tan. Shift tangente, aparece tan a la menos 1, abro un paréntesis, 12.85 dividido menos 7.01, cierro paréntesis, igual. Y eso da menos 61.38. Ahora, esta no es la dirección, porque recuerden que el vector está en el segundo cuadrante. ¿Y qué significa que me haya dado un ángulo negativo? Significa lo siguiente, que el vector, al estar actuando aquí en el segundo cuadrante, en ese lugar, el ángulo que estoy determinando pasa a ser este. Ese es el ángulo de menos 61,38 grados. ¿Qué es lo que dijimos en la clase anterior? Que cuando estoy en el segundo cuadrante, como aquí, en este punto hay 180 grados, y acá en el otro lado hay 0 grados, y acá arriba recuerden que hay 90 grados, y la dirección de este vector es esta, esa es la dirección. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como lo escribimos, a 180 le tengo que sumar el ángulo, pero el ángulo es negativo. Por lo tanto, la dirección del vector van a ser los 180 grados más el menos 61,38 grados. Por lo tanto, se tienen que restar. Y eso nos da una dirección de 118.61 grados. Y ahí tenemos entonces la dirección de este vector que está ahí en el segundo cuadrante de 118,61 grados. Esa es la dirección que tiene. Y ese ángulo no es la dirección, porque este ángulo es negativo, y es negativo porque lo estoy midiendo desde el eje X negativo hacia donde está el vector. Pero esa no es la dirección, ¿ya? Así que es 118.61. Y ahí, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hemos calculado la magnitud y la dirección del vector resultante. Profesor. Dígame. Ya. ¿Quién habló primero? ¿Sí? Yo, Georgina, la mujer dígame. primero. No. Sí, dígame. Cuando desarrolló magnitud, ¿cierto? ¿Sí? Usted dijo algo de la calculadora, porque yo lo hice Sí. tal cual lo hizo usted, con el paréntesis y todo, y no me salió el resultado. Ya, lo ideal es hacerlo primero las potencias, sumar las potencias. ¿Qué es lo que hago yo en la calculadora? Escribo, abro un paréntesis, 7.01, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, más, abro otro paréntesis, 12.85, cierro paréntesis y elevo al cuadrado, y aprieto igual. Y ahora aprieto el símbolo de raíz, y de nuevamente aprieto igual, y me da el 14.63. O sea, lo que quiero decir con eso es que primero eleven al cuadrado, sumen, y al resultado que les da de eso, aplíquenle la raíz. Ahora, si quieren hacer todo esto directo, va a depender de la calculadora. La que tengo yo es Casio, y si yo quisiera hacer todo directo, tendría que colocar primero la raíz, y luego colocar un paréntesis. Entonces escribo raíz, paréntesis, paréntesis, menos 7,01, cierro paréntesis al cuadrado, más paréntesis, 12.85, cierro paréntesis al cuadrado, y debería colocar
otro paréntesis al final. ¿Para qué? Para que la calculadora haga esta operación primero y al resultado de esa operación le aplique la raíz, si es que lo quiero hacer directo, en un solo proceso. Tendría que colocar esos dos paréntesis, tanto al inicio como al final. Ahí me salió como me dijo usted, con los dos paréntesis. Perfecto. Bien, Georgina. El otro compañero que tenía una duda, que como yo no los veo, no sé quién quería hablar. Porque veo el PPT y no el Teams. Ahí sí lo estoy viendo. Ya, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna inquietud? Yo tengo una duda, profe. Depende Diga. del signo del phi, en qué cuadrante puede estar. Por ejemplo, si es positivo el phi, ¿está en el tercer cuadrante ahí? Depende del signo de las componentes. Las componentes rectangulares del vector resultante te da el lugar donde está este resultado. Este resultado es el que te indica en qué cuadrante está. En este caso, la componente itongo es menos 7,01. Entonces estamos en los ejes X negativos. Acuérdate que este representa el eje X, el itongo. Entonces estoy en los menos 7,01. Acá estoy. Y el J tongo representa el eje Y. Entonces estoy en 12,85 positivo. Sí. Si ese 12,85 fuera negativo, ahí estaría en el tercer cuadrante, ¿no? Exacto, ahí estaría en el tercer cuadrante. Sí. Sí. Bien. Este tipo de situaciones es parte de, digamos, de la ingeniería cuando uno trabaja con asignaturas como la resistencia de materiales. ¿Ya? En la resistencia de materiales, el cálculo de fuerza, en función de los esfuerzos, es fundamental. Por lo tanto, aquellos que no hayan cursado aún esa asignatura, en un futuro a lo mejor nos encontramos y vamos a partir recordando el inicio de esa asignatura como módulo 0, un poco los vectores, porque la manera de describir la resistencia de materiales a través del uso de vectores y las condiciones de equilibrio de cuerpo rígido. Por lo tanto, este tema es fundamental para tributar hacia asignaturas que son propias de su área, de la ingeniería en mina o metalurgia, y que permiten describir fenómenos quizás un poquito más complejos desde la mecánica, desde el uso de estructura o de maquinaria en general. Ahora, el concepto de fuerza ustedes lo pueden utilizar principalmente en función de los esfuerzos, en función de tensiones, en función de sostener una carga, de levantar una carga, o en el uso del concepto de tensión, donde ustedes utilizan pernos para sostener una roca que no caiga en un agujero que le hacen a la tierra para extraer el mineral. Por lo tanto, el estudio base que tenemos los vectores acá permite extrapolar y llegar a tributar a asignaturas un poco más complejas. Así que esto es el ejemplo que yo quería mostrarles ahora. Tenemos que llegar al punto de aplicarlo, pero como es mucha materia, acá tienen que trabajar de manera independiente. Les voy a generar obviamente actividades de aprendizaje ya a partir de la próxima clase para que ustedes puedan ir aplicando esto y no quede tan rezagado y vamos haciendo una actividad progresiva. La clase pasada ya terminaron una actividad que fue el tema de transformación de unidades y magnitud y dirección de un vector, y ahora nos queda otro tema que es la suma de vectores de manera gráfica, porque no solo los puedo sumar de manera analítica, así con las componentes, también lo puedo sumar de manera gráfica. Y en ese caso hay otra teoría, hay otra materia que estudiar y ahí vamos a terminar haciendo una actividad con esos dos grandes temas. Bien, así que si no hay más preguntas, dejamos la clase hasta acá. Yo les comparto de inmediato el documento que trabajamos hoy día y nos vemos ya la próxima semana. Que tengan que esté bien, profesor. Buenas noches. descanso. Ok. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profe, cuídese. Buenas noches. Chao, profesor. Igual ustedes.